Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la actividad obligatoria del taller de escritura y argumentación. Es un gusto que estén acá compartiendo este momento de estudio con el fin, uno de los fines de ser abogado o abogada de la nación. Sé que es un esfuerzo llegar hasta este momento, pero hay que hacer mención a que, bueno, se toma en cuenta todo el trabajo, paciencia, tiempo, dedicación que hacen al estudio del derecho, no solamente con esta materia, sino con las demás materias. Justo ahora esta época es zona o tiempo de parciales. A los que llegan con cansancio, bueno, los aliento que esto recién empieza, ya hicimos una parte, casi la mitad de la materia, y nos queda, bueno, lo que llega después la semana que viene, la otra parte que es argumentación, eh, y es muy interesante, ya tiene otro color la materia. Este, pero el derecho es así, nunca termina, ¿no? Nunca llegamos siempre al máximo, sino que vamos haciendo etapas. Ahora ustedes están en la etapa de estudiantes, seguramente con todos los inconvenientes que eso conlleva, ¿sí? Desde aprobar hasta desaprobar, o de leer o no entender nada, o estudiar y no aprobar, eso también puede pasar. Pero los aliento a que sigan, ¿sí? El derecho, en esencia, es lucha, es reconocimiento, y eso forma parte de nuestra vida. Hoy en esta etapa de estudiantes. No quiere decir que ser estudiante de Derecho no es algo alejado de ser profesional. Uno piensa, bueno, ¿qué será el día siguiente cuando sea abogado, ¿no? Que el mundo cambie. No, el mundo sigue siendo igual. Pasa que con otra responsabilidad para la sociedad. Uno ahora ya es abogado porque el Estado reconoce el título de abogado y presume conocimiento. Mientras tanto, estudiante, uno tiene cierto margen, ¿no?, de práctica. Y esto lo quiero llevar a relación con la actividad de hoy, ¿sí? La actividad obligatoria que ya la posteé en el campus, y como ven, a simple vista parece que no es difícil, ¿sí? Trata sobre la redacción de hechos de un conflicto. Quedó como hechos de la demanda, pero se refiere a hechos de cualquier tipo de conflicto. En este caso, conflicto entre vecinos o conflicto vecinal. Lo que sí se mantiene es esta cuestión que estuvimos analizando todas las clases respecto de la narración de un hecho pasado que tenga injerencia para el derecho, que sea de importancia para el derecho. Ahora lo hacemos como estudiantes para aprobar, lo cual ese sería el primer objetivo, por lo menos ahora mantener la regularidad. Pero estamos con un piecito en lo que es la práctica profesional, ¿sí? Entonces, háganlo, es un buen momento de, bueno, no pensar nada más que lo estamos haciendo para probar, sino que también esto, cuando ustedes se reciban, estas herramientas las van a utilizar. Y eso les da seguridad, va a minimizar ese miedo de cómo enfrentarse, ¿no?, a un cliente, a otro abogado, a otro cliente, siempre esa cuestión de cómo empezar. Son etapas, acuérdense. Ahora está en la etapa de estudiante, después está en la etapa de profesional joven o novel abogado, y luego ya la etapa de abogado con todas las letras. Entonces, hagan esta actividad a conciencia, disfrútenla, no se confíen. Hay una extensión mínima de 15 renglones, ¿sí? Traten de releer la clase 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la 5 habla sobre textos académicos, mucho no tiene que ver de forma directa, pero siempre de manera indirecta. Cualquier tipo de lectura no daña. A lo que voy, no se confíen, no tomen esta actividad con responsabilidad, porque es una práctica pequeña de un ficticio hecho de conflicto de vecinos.
Sin embargo, si tienen que llevar esta materia, la estructura general. No llega el peticionante, el cliente, ya sea consulta por teléfono, por mail, videoconferencia, consulta presencial. Entonces, podemos imaginar qué nos viene a contar. Y ahí, por sentido común, ya es de cada uno, pensar qué preguntas hacer para orientar nuestro posible reclamo. Hablamos de un reclamo general, porque cualquier tema se puede transformar, o sea, si es de importancia para el derecho, en una cuestión judicial. O sea, el reclamo puede ser a través de un mail, no sé, a defensa del consumidor, un reclamo ante una aseguradora, una carta de documento, un telegrama, o iniciar una demanda. Cambia el nombre. O iniciar, bueno, el recurso de apelación o una contestación. Cambia el nombre, pero la esencia se mantiene. ¿Mm? Y si todo va bien y esto, entramos de lleno la semana que viene en argumentación. Atrás de esto siempre está este sentido de lucha, ¿no? De la justicia y todo eso. Si llegaron hasta acá es porque les gusta luchar, para no decir pelear. Queda un poco más noble decir luchar por algo, en vez de pelear por algo. Pero atrás de eso hay un sentido, ¿no? Les gustan los temas sociales, conflictos, buscar soluciones. Bien, entonces vayamos de lleno a la actividad obligatoria, ¿no? Que estar atento exactamente a qué se pide. Será algo muy simple, pero no importa, vamos a verlo, por las dudas de que alguien se confunda. Entonces, redactar hechos, pasado. No estamos hablando de hechos presentes, es imposible, ¿no? Como si fuese el vecino, o sea, el particular, ¿no? La propia víctima, o el representante, en este caso, abogado, o sea, en primera persona o en tercera persona. Es distinto, la nota no sube ni baja, el que le sea más cómodo. Bueno, entonces, antes de escribir, pensar un caso hipotético. Ya vemos que no tiene nada que ver con accidente de tránsito, cuestión laboral o penal. Ahora, pero siempre pensar qué tipo de hechos, y a esto sí va de la mano de un daño. Podrá pasar una pelea, pero extrema, pero si no hay ningún daño reconocible para el derecho, no tendría sentido. Entonces, pensar en alternativas. Bueno, ahora que hay mucho en la actualidad, fiestas clandestinas, ¿no? O, o cualquier local se podía transformar si está fuera del horario, ¿no? Entonces, ese dato que ahora en pandemia lo podrían nombrar, es optativo. Lo que se pide acá son algunos datos básicos. Después, si ustedes quieren sumar algún detalle, bienvenido sea. Pero siempre acuérdense, dentro de la coherencia, el sentido común. Acá tiene que primar el sentido común. Como todo texto, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? La introducción, desarrollo y conclusión, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Y al principio, ¿qué hay? Bueno, ubicación de tiempo y lugar. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora aproximadamente? Imagínense, bueno, que si es un conflicto, a veces el conflicto comienza, o sea, a tal hora y termina a tal hora, por eso pueden nombrarlo. Siempre conviene ser más o menos específico. Y las personas involucradas, obviamente. La víctima o su grupo familiar, hay que determinar bien quién, y el vecino, a ver quién es. Otro particular, un local, una empresa. Imaginen, ¿no? Pueden imaginar. Y ahora sí, la importancia del escrito. Que se detalle el suceso. Pueden hacer borradores y escribir las ideas como vengan y después las van acomodando. Lo que sé como consejo, como experiencia, no lo escriban de manera perfecta, ¿no? A primera vista se llama. Es muy difícil hacer ver el párrafo, la oración,
la cantidad de letras. No, hagan primero el crudo, ¿sí? A eso, hagan el crudo. Después, porque la primera etapa es darle forma, ¿sí? Si queda largo, no importa, hay tiempo, alguna semana. Le damos forma. Dejamos que repose el escrito, a ver si tiene por lo menos sentido común. Después de eso sí empezamos a recortar. Escribir a primera línea es muy difícil. Debe haber algún genio, genia que tenga esa facilidad. Por ejemplo, Mozart, ¿no? Escribía lo que tenía en la cabeza, la música, la escribía a primera línea, con la tinta, es impresionante, ¿no? Eso, música. Encima, no de una sola línea, sino sus óperas y sus composiciones son varias líneas a la vez. Bueno, acá, nada, hagan borradores, ¿sí? Sáquense esto, la mochila de escribir perfecto. ¿Sí? Si lo hacen mal, o si hay errores estructurales, no se preocupen, ya la actividad está hecha. Acá lo que se va a valorar es esto, ¿no? Que esté hecha la actividad, obligatoria. Se pondrá, bueno, vemos si pongo una nota genérica, no, no se preocupen. Lo más importante que creo quiero que se lleven de esto es que frente a cualquier situación donde ustedes tienen que tomar esas notas, esa información, y traspasarla a una cuestión jurídica. Porque el reclamo este de vecinos lo puede iniciar cualquier particular, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con un abogado. Ahora, pero rozan nuestra actividad y por ende, si contrata un abogado y paga vuestros servicios, tenemos que incorporarlos a nuestro lenguaje. Entonces, acá solamente se piden hechos, no vayan a sumar doctrina, ni leyes, ni nada raro del Código Civil, y ya va a haber tiempo. Es más, porque si la cuestión sería sobre una cuestión vecinal, le daríamos material y tiempo de investigación, de actualidad, de qué dice el Código Civil, qué organismos tratan este tipo de temas, qué sentencias hay o no, bueno. Entonces, a ver, pensemos qué tipo de hechos hay. Tenemos, por ejemplo, las fiestas clandestinas, ¿qué otra puede Profe, ¿le ser? puedo hacer una pregunta? ¿El Bueno, reclamo que se hace, el vecino que se nombra, es el dueño o dueña de la casa de la fiesta? claro, acá ya convendría, como está hecho lo que se pide, ¿no? Porque esto es como la víctima, ¿sí? Si ustedes Bueno, quieren sí, ya sé, arriesgarse, pero cuando se porque ¿qué nombra a pasa? la otra parte. ¿Qué pasa? Este es un reclamo contra alguien que tiene culpa o dolo, ¿no? Que lo hace con culpa o con intención. Imaginemos que si hacemos el reclamo por parte de quien provoca el daño, o sea, ¿a quién estamos reclamando? Contra nosotros mismos, ¿no? Estaríamos en una situación contradictoria. ¿Me siguen? Imagínense que, no sé, el reclamo es contra el local de al lado que hace fiestas clandestinas a partir de las 8. Antes de las 8 venden la gaseosa de pan. Después de las 8 atrás por el pasillo está la fiesta. Entonces, y que el reclamo, se presenta el reclamo que dice, yo soy dueño del local que a partir de las 8 hago fiestas privadas y mi vecino me molesta e interfiere en mi actividad privada. Sería contradictorio, ¿no? No, está bien, pero yo decía, yo como víctima, ¿a quién Mm. nombro? Ah, bueno, ahí está, bien. Si Como al dueño de víctima, la casa o si fue su hijo, por ejemplo, el que hizo la fiesta y el padre no estaba, mm, eh, sí, sí, sí. a quién se Eso denuncia, es, por así decirlo? eso sería, bueno, pensar primero el caso hipotético. Ahora, las personas involucradas, eso es a criterio de ustedes. ¿Mm? En este caso, si tenemos los datos de quién organiza, porque a veces no sabemos quién organiza. Como puede ser, o sea, no sabemos si es una casa de familia, si es un local, lo que sea. ¿Me siguen? O si tal vez fue un conflicto familiar de al lado y de repente la discusión o los ruidos molestos fueron de tal magnitud que perturban la paz social de la cuadra. Si se puede determinar quién es el autor del daño, bueno, bárbaro.
Si no, bueno, se presume quién y quién. Lo importante es que hagan un relato en pasado de todo lo que fue sucediendo. Para ahí, a partir de eso, ahora sí que es importante determinar qué tipo de daño. Si esto ocurrió una sola vez, si ya viene, se realiza de manera continua. Ahí puede nombrar qué antecedentes hubo, breve. Pero bueno, a la hora de establecer los daños, tienen que ser de cierta relevancia. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Una fiesta clandestina. ¿Qué daños podría haber más allá de la música fuerte? Pensemos todos los daños, a ver. Saquemos las garras. Y en Disturbios, este por ejemplo. contexto, un contagio masivo. Contagio masivo. ¿Qué más? Disturbios, En la calle. ¿Disturbios por qué? por una posible pelea entre los integrantes de las fiestas. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Cuando decimos posible, no podemos hacer futurología. Si realmente vimos una pelea en la calle, eso iría. Claro. Bueno, venta de alcohol a menores, Ujú. Profe, drogas. ¿qué tal? Buenas tardes. Le hago una pregunta. Resulta que quizás me puede servir, pero no estoy tan segura. Me pasó, no a mí, pero sí al lado de mi casa, que hay una obra en construcción y no dejan de martillar 24/7, máquina, bueno, ya es como un poco insoportable. Todavía no salí yo a insultar a nadie, poco me falta, pero mi vecina de al lado el otro día fue terrible, y bueno, y hubo un problema bastante grande con los pobres albañiles que están trabajando y demás. Tuvo que venir la policía, todo, porque la señora estaba sacada. Entonces, no sé si es que por ahí puedo como usarlo de ejemplo, quizás darle un poco más de forma. Sí. ¿Qué pasa? Ahí la construcción es interesante porque en sí mismo la construcción es una actividad que genera molestias y veremos en qué medida. Obviamente los ruidos es el más directo. Pobre que está al lado, ¿no? Lo que sí puede pasar con la construcción es que cuando se derrumba una pared o otra cuestión, que ese ruido o esa destrucción pueda afectar la estructura general de otra vivienda. Y ahí sí se puede reclamar. Ahí sí es más directo. Es como que, a ver, no sé, vivir cerca de un hospital, ahora en pandemia, y hacer un juicio al hospital porque hay riesgo de contagio. Bueno, ya la esencia del hospital es tratar enfermedades y mucho, o sea, si no, la otra que es mudarse. No se podría ir contra lo que es algo, una cuestión natural, de sentido común. También había otro reclamo, este fue una experiencia personal, me habían hecho una consulta unos vecinos de una calle principal que hacía varios meses que estaba cortada porque estaban mejorando la avenida y construyendo, bueno, una nueva ruta, etcétera. Y que hacía varios, o sea, supongo que 3 meses que estaba cortada y por ende no había tráfico. Y digo, está bien, sí, el reclamo se entiende, ahí hace 3 meses que no pasan autos, pero después cuando la avenida esté en funcionamiento, va a haber muchos más autos. Es más, hasta hay una eh, valorización mayor de la cuadra por tener pavimento nuevo, luz, etcétera. Entonces, ahí el reclamo parecería que es posible, pero a la larga no sería atendido. Entonces, justamente con los ruidos de la construcción, se entienden, bueno, bueno, acá esto ya les paso el dato del Código Civil. En estas cuestiones se entiende lo que prima es el sentido común, la normal tolerancia, que eso varía según las costumbres. Por ende se ¿Qué entiende que tal, profesor? trabajando de 8 a 6 de la tarde, relativamente sería el horario de trabajo. Ahora, trabajar con el martillo y el taladro a las 10 de la noche, Trabajan hasta las 3 de la mañana literal, porque tengo pegada, o sea, una de las paredes de ellos es mi pared, y están hasta las 3 de la mañana y es insoportable, no sé qué bueno, ahí hacen. sí,
Ahí sí, habría que determinar hasta qué hora, desde qué hora. O sea, o los sábados después de, no sé, del mediodía aproximadamente. Domingos, que es realmente el día de descanso. Entonces, todo lo que sea dentro de la normal tolerancia, bueno, se puede hacer mención. Ahora, cuando pasa ese horario de la normal tolerancia, y ahí empezar a determinar qué daños produce. Bueno, los ruidos, ejemplo, en la familia víctima, qué tipos de daños. Ahí pueden, bueno, inventar. Que dentro de la familia, bueno, está la abuela, o, no sé, o un chiquito, o un bebé. Y también podrían detalle, bueno, a ver si encuentran alguna rajadura, algún problema, o que se robaron, o que construyeron sobre el terreno. ¿Sí? Empezar a hacer hipótesis. Esta es una práctica. Después cuando llega el caso real van a ver que siempre hay algo nuevo. Ahí no, es imposible que haya dos casos iguales. Es imposible. Bueno, también si es construcción, pensemos a ver qué otra cuestión podría ser, ¿no? El acoso, a veces, ¿no? Esos los conocidos piropos de construcción, en momentos ya son acoso. O sea, se podría darle forma a una idea de ese estilo. O suciedad en la calle, por ejemplo. Materiales de construcción, alteraciones. En este caso, el reclamo iría dirigido a los dueños de la casa, o sea, los que están haciendo la obra, porque, digamos, después de todo, los albañiles son empleados. Bueno, eso está bueno, porque, a ver, ¿qué pasa? Acá estamos siempre en el ámbito de un reclamo vecinal, pero tranquilamente cualquier reclamo se podría transformar en algo judicial. O sea, si es algo más grave, esto sería el principio. El principio. En caso de duda, se reclama contra todos. En caso de duda, bueno, antes de reclamar, a ver, ¿a quién tenemos acá? Tenemos los dueños, si sabemos quiénes son, mejor, y a la empresa constructora, porque no sabemos el nombre y apellido de quién usó el taladro a tal hora y en qué parte, tenemos una suposición. Entonces, eso se llama responsabilidad solidaria. Y si no hay una empresa constructora y son albañiles que trabajan en particularidad. Claro, bueno, contra todos, ¿no? Porque después de terminar ya es otro tema de investigación, otro tema de estudio, que lo van a ver en procesal, por ejemplo. El actor, el demandado, la legitimación pasiva, activa. Sí, a veces la empresa constructora no es una empresa, es un puñado de que se juntaron a trabajar. ¿Mm? Entonces, lo importante es esto, de determinar qué daño hay. A ver, qué daño produce todo esto. Alteraciones en el sueño, ¿qué más? ¿Alguna rotura de algún elemento de la casa? El orden en la calle, basura. Eso, bueno, sí es una construcción. Pensemos todas las posibilidades que hay de conflictos con vecinos. Este es el momento de llevar a la luz a nuestro vecino. Hipotético, ¿no? Ay, odio cuando prenden fuego a la Bueno, tarde, 2 de la tarde, la ropa, rey, prende fuego a las 7 de la tarde que te bajó el... claro, encima hacen asado y no invitan, peor todavía. Bueno, todo o la música también, eso, otro, los perros, la La basura, indignación. ¿no? También, lo odio, ¿Sí? te juro. Bueno, entonces esto, hacer el detalle en toda esa información, ¿sí? O sea, no solamente reclamo por si es que prende un fuego, bueno, inventar otra cuestión, ¿sí? Porque si vamos con el fuego es algo mínimo. Pueden nombrar que tienen pruebas fotográficas, de audio, ¿No video. hay algún daño físico a la casa de la víctima? Ah, Ponele que no, revolaron una daño material. botella, rompieron una ventana.
Eso es daño material. Daño físico es a la persona. Ah, perdón, daño material, tiene razón. Sí, sí, sí. Sí, bueno, si existe, bueno, habría que determinar esto ya, bueno, con una persona que sepa, o ustedes pueden inventar alguna rajadura, o se pinchó un caño de agua, o cortaron mal el cable y los dejaron sin internet. ¿Cuántas veces ha pasado eso? O se engancharon a la luz, ¿no? ¿No? Generar un cortocircuito. Sí, sí, pensar situaciones diversas. Y sentido, ahí hay un micrófono que está molestando. A ver. Entonces les decía, bueno, ese es el caso de que prenden fuego. Bueno, podría ser ese fuego que se produce de manera reiterada, porque por una sola vez el reclamo no tendría mucha fuerza. Ahora, se produce fuego de manera asiduo, pueden poner las fechas para ser precisos, y no solamente que genera malestar y en cuanto al olor, ¿no? Malos olores, sino que hay riesgo de incendio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ampliar un poquito la cuestión. Profe, una consulta, ¿es por ruido molesto o reclamo vecinales? No, es amplio, no se preocupen. El Por tema, hablar sí. de otra. Bueno, pues yo me dije, bueno, por ruido molesto yo estaba buscando información que no No, se llama tenía, ruidos estuve buscando. molestos, pero sí, siempre puede ser por más cosas, ¿no? O sea, se llama así en la jerga profesional, con cuestiones vecinales, pero pueden ser por más cosas, ¿no? Uno, Claro, porque déjame yo estaba saber. googleando ahí en lo que es la ciudad, aparece en la página para hacer el reclamo y todo eso, y bueno, algunas cosas que decían que como que el ladrido de perro no es considerado un ruido molesto, como que tiene que pasar ciertos decibeles y todo eso. También Pero es, eso es claro, lo que yo googleé, lo único. ¿qué pasa? También ubicarnos en dónde, ¿no? En vecinos, ¿no? Una cosa es un barrio común, casas separadas, muy diferente en un edificio. El consorcio es más exigente. Si uno ve, por ejemplo, un reglamento de consorcio, ni siquiera permiten colgar la ropa en los balcones, en un extremo, por ejemplo, porque afecta la vista, o los ruidos de vecinos con los perros. Entonces es importante ubicar en dónde, ¿sí? ¿En dónde? Otra también puede ser, ahí, si pensamos de manera hipotética, y lo que uno por ahí ha visto en la calle, cuando un vecino, eh, no sé, se enganchó de la luz de manera ilegal y eso afectó a todo el sistema eléctrico de la cuadra, o se apropió de elementos o de materiales y construyó justo en la vereda un domo de burro, porque le molestaba que los autos que pasaban rápido. O sea, hay infinidad de situaciones. El caso más grave es cuando se llegó a una pelea física y, bueno, en caso hasta la muerte. Miren, hasta dónde puede llegar. O ejemplo, bueno, si tiene un perro y está adelante, es un perro agresivo, no vamos a decir qué tipo de raza, y la familia víctima tiene niños y están jugando en la puerta, el perro se escapa, también eso puede pasar. Alguna mordedura, pero siempre en esencia de conflicto con el que está al lado, con el vecino. ¿Qué otra situación podría ser? Profe, Pensemos ¿usted ahora, había ¿no? nombrado la situación de River Plate? ¿Puede ser? ¿Del estadio? Sí, bueno, ahí, ¿qué pasa? No es directamente contra una empresa, es diferente, ¿no? Ya se corta suma, ahora seguimos. Convendría hacerlo un poco más acotado, ya va a haber tiempo para hacer un reclamo eh, más grande, ¿sí? Acá lo importante es la esencia de reclamo, ¿no? El lugar, la descripción, el desarrollo, los daños, la prueba y la petición. Les decía, estaban comentando recién del conflicto de un estadio contra un grupo de vecinos. ¿Qué pasa? Ahí el conflicto sería en esencia lo mismo, pero las partes cambian, ¿no? No solamente un vecino, podría ser toda
toda una cuadra contra un gigante. Las partes serían parecidas, pero acá no, acá vayamos a lo más simple, un conflicto más cotidiano. Sí o sí tiene que ser vecinal, ¿no? Bueno, ¿qué otra? O sea, sí, porque si es dentro de la familia ya es un conflicto familiar. Claro. ¿Sí? Conflicto familiar. Pero pensemos, siempre de este conflicto vecinal, si se amplía, podría transformarse en otro tipo de conflicto, ¿no? Ya directamente una demanda de daños y perjuicios, o de cuando se apropian, cuando construyen, por ejemplo, una empresa construye y, bueno, de repente a última hora cambió la línea de construcción y se apropió de 20 centímetros de los últimos 30 metros de terreno y se apropió 30 centímetros. Imagínense, 30 centímetros por 30 metros, ¿cuántos metros cuadrados serían? O sea, o un conflicto ya vecinal, ya se toma de palabras, violencia verbal, física, ya puede ser una cuestión penal. ¿Puede ser de usurpación también? La usurpación de una casa, ¿no? Bueno, sí, podría ser que los vecinos del lado, ubicar en qué parte, ¿no? A qué altura, bueno, tomaron una casa, usurparon una casa, y a partir de eso todos los daños que produce, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos dueños de la casa, o sea, no tenemos la legitimación para pedir el desalojo. Lo que sí podemos frenar es los posibles daños que estén realizando. Imagínense lo que sería vivir al lado de una casa usurpada, los peligros, los miedos, ¿no? ¿Me siguen? Respecto del Código Civil, él o la que quiera ver, un detalle, no se va a pedir, no quiero que se asusten. El artículo es el 2618. 2618. Lo estoy buscando. Para ubicarnos brevemente dónde se encuentran las cuestiones vecinales, ¿no? No, esperen, no es el... A ver. Ah, no, este es el código viejo. Me parecía que no era. Acá dice, las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediaria autorización administrativa para aquellas. ¿Es ese? Claro, perdón, no era el anterior, era en 1973. Artículo 1973. Me corrijo, no está bien. Sí, acá habla de molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad. El límite es la normal tolerancia. Después, en caso de llegar a juicio, se determina ahí, ¿no? Lo que sería lo aceptable y lo que no es aceptable. Disculpe, profesor, ¿qué número dijo que no me mareé? 1973. Ah, gracias. Sí. Para ubicarnos en dónde estamos, ¿no? Ajá. Estamos dentro de 1973, Misiones. Misiones, sí. Estamos dentro de... ¿63 o 70? 73. Estamos dentro del título del derecho de dominio, ¿no? De la propiedad. Si bien el principio es que el titular del dominio tiene libertad de derechos y acciones dentro de su espacio, bueno, hay un límite. Y por eso, bueno, ahora están dentro de esos límites las inmisiones, etc. Pero para ubicarnos, ¿se acuerdan que dijimos la semana pasada
que para estudiar derecho y para entenderlo, para conocerlo, tenemos que ir primero a la raíz para luego ver sus ramificaciones. Para ubicarnos, estamos dentro del título de dominio. Específicamente dentro del libro de los derechos reales. Cuando vean reales van a ver todos los derechos que hay. Profe, ¿por Taxativos. qué? Porque yo googleé el artículo 2618 y dicen lo mismo, ambos Es el código artículos. viejo, ¿Cuál es el código viejo? el 2618. Ah, porque a mí me parece al revés, como que el de 1973 es del 2015 y el otro me parece... también 2015, perdón. Sí, son similares. Debe haber alguna doctrina que ha estudiado esto y buscando las diferencias. Lo importante es esto, ¿no? ¿Qué establece la ley? Bueno, la normal tolerancia, y eso queda a criterio judicial. No sé quién había dicho recién que respecto de los ruidos molestos, eso se utiliza la prueba pericial, un sistema de medición de sonidos, según los decibeles, etcétera, etcétera. A veces es muy difícil medir cuestiones privadas. Por ejemplo, el humo. ¿Cómo afecta? Entonces, un solo hecho tal vez no tiene la fuerza necesaria para hacer un reclamo. Habría que unirlo a algo más, para que tenga cierta injerencia. No, a mí lo que Bueno, me pasa con el humo es que la vecina prende fuego y no respeta lo que decimos, nada, y se cree que porque no podemos llamar a la policía porque dice que tiene una pistola, que ella es imputable, que no le podemos decir nada, y eso. bueno, todo eso, tomemos ese caso, pensemos que es hipotético, pensemos que no es real. Si nombramos el fuego, determinar, bueno, si lo hace siempre, a qué hora y con qué elementos, qué quema y en dónde, por si podemos saber dónde, o sea, qué quema. Pasto, ramas, basura, ¿sí? Podemos nombrar qué tipo de color tiene el humo, si es blanco, negro, algún detalle del olor, si es nauseabundo, ¿sí? Es como tratar de llevar el hecho a la realidad. Que el que lea ¿Puede sienta llegar que... a hacer un daño físico a los pulmones de algún infante o algo por el ¿Y estilo? qué pasa? Sí, podría ser, pero ahí, ¿cómo probamos, no? La relación de causalidad. Tiene que ser mucho humo. Un humo, pero y encima, además de manera constante. Ahí ya estamos jugando con la relación de causalidad. Porque si demandamos a la vecina porque el nene tiene neumonía por el ¿Y humo, si a la es muy habitación difícil de del probar. chico? Sí, bueno, sí, como estamos inventando, podría ser un factor dentro de tantos. Ahí ya entramos en cuestiones más grises, más dudosas del derecho. Porque hay que estar pensando ahora en la posible contestación del abogado de la vecina. Va a atacar todas las acusaciones y obviamente va a intentar destruir que la causa principal de la neumonía es por el humo que produce la vecina. Ejemplo, no sé, el viento, como que siempre el viento está apuntando a la ventana. En este escrito pensemos también, pero no se pide, pero si quiere, el que quiere hacerlo, pensar la posible contestación del vecino. ¿Sí? Eso es para cubrirnos las espaldas. Todo esto después lo vamos a ver en argumentación, etc. Acá estamos practicando a denunciar un hecho. Lo importante es esto, que el hecho esté narrado de manera cronológica, ordenadito. No me pongan el daño al principio y después el hecho. No cuenten lo que pasó, qué pasó en el momento, las consecuencias y después los daños. ¿Y qué se reclama? ¿Sí? ¿Qué otra situación podría ser? Bueno, entonces, el que quiera leer el artículo 1793, para tener una idea, bueno, hágalo. No es obligatorio. Cuando vean derechos reales, ahí van a ver todos los derechos
y acá estamos ubicados dentro del derecho de dominio, el derecho de propiedad inmueble. Que el principio es que el titular del dominio tiene libertad de hacer lo que quiere dentro de su espacio, pero hay un límite, sin afectar el derecho de un tercero. Ese límite preciso no existe. Se habla de la normal tolerancia. Si quieren pueden nombrar en su reclamo, sin nombrar al Código Civil, que esto afecta la normal tolerancia. ¿Sí? Detalle ahí. Una frutillita en el escrito. Si quieren buscar como ¿Cómo puede opción repetir que se me cortó? que los daños del vecino o la vecina, etcétera, 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 afectan la normal tolerancia. Bien, punto 1. Ahora, punto 2. El que quiera, no es obligatorio, el que quiera o la que quiera investigar alguna jurisprudencia de este tipo de temas se va a encontrar con cada cosa. ¿Sí? Hay de todo. También podría ser un supermercado, podría ser una empresa textil, qué sé yo, hay tantas cosas. ¿Mm? Elijan el que a ustedes les parezca, el más cercano. Lo importante es esto, el desarrollo. Que yo lo lea y vea que hay coherencia, que hay sentido común. Acuérdense, una idea por cada oración, el párrafo, no todo unido. Pero tampoco que sean oraciones muy cortas, ¿sí? Que cada oración sea completa, sea justa. Utilicen las comas, punto y seguido, no repitan palabras. Atención, conectores. Yo les pasé una foto con conectores. Asimismo, por consiguiente, además, por otro lado. Ténganlo a mano, por favor. Tener a mano eso, en mi caso personal, ¿yo qué hago cuando tengo que escribir? A veces tengo a mano el diccionario y el diccionario de sinónimos. Primero hago un borrador, depende del nivel de cansancio que tenga ese día, hago el borrador, escribo lo principal. Después, al rato lo miro, a ver qué falta, a ver si está bien, y voy viendo qué conectores hay, cómo lo puedo modificar, que todo ese texto tenga una coherencia lógica. Entonces, sí, tengan a mano los conectores. No repetir siempre, además, además, además. Tratar de no utilizar gerundio, el ando o el endo. Ir al verbo en infinitivo. ¿Mm? Ser derecho. Y al final, bueno, si quieren, bueno, pongan algún testigo, brevemente. Y lo que se pide al final, como conclusión, bueno, el cese de tal actividad ilícita, aunque también puede ser que una actividad ilícita se transforme en molestia. Ejemplo, no sé, bueno, el cese de tal actividad bajo procedimiento de accionar por daños y perjuicios. Brevemente. ¿Sí? Entonces ahí pueden poner toda la conducta reprochable del vecino o la vecina. O también que los hijos, ¿no? Que los hijos, ejemplo hipotético, ¿no? Los hijos del vecino se cruzan a nuestro lugar a robar mandarinas, qué sé yo, no sé. ¿Cuántos casos hay de eso? Que como chiste juegan a ver que el señor de fondo no los ve, y roban una mandarina, dos mandarinas, bueno, una herramienta, pavada, pavada. Bueno, cuestión que este es un momento de inventar. En el derecho, si bien es dogmático, ¿no? Escalonado, coherente, preciso, a veces se cierra el espacio a la creatividad. Pero sin embargo, la creatividad en el derecho es importante, porque a veces no está la ley o el artículo exacto para la situación que tenemos en mano. Y a veces hay que utilizar otras herramientas.
como consejo, no dejen de lado tener su parte creativa. A veces no es todo tan específico, ¿no? Si no sería todo más fácil. Estudiaremos Derecho en 6 meses, un curso acelerado de Derecho. No. Como consejo, no dejen de lado tener su creatividad. Imagínense los jueces cuando tienen que aplicar la ley a situaciones novedosas. ¿Cómo hacen? ¿No? Tienen que... Bueno, la creatividad razonada. Su escrito debe estar basado en la razón, no en sentimientos. Si hay sentimientos negativos al vecino, chachán, chachán, bueno, transformarlos, esa bronca, en hechos objetivos. No vayan a poner porque me cae mal y lleva a un novio una semana, el otro lleva la otra semana a otro novio. No, cuestiones personales de vigilancia a través de los ojos de la reja, no. Cuestiones de relevancia para el derecho. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa? Nuestra acusación, nuestro reclamo, no puede invadir derechos personalísimos como la privacidad. ¿No? En este ánimo, bueno, ya está. Al vecino es el momento de crucificarlo. Ah, ahora nos escapa. Y de repente empezamos a nombrar cosas. Porque tenemos que estar cubiertos que nuestra acusación no se nos venga en contra. Atención a eso. ¿Mm? La prudencia en ese es fundamental, ¿no? No meter la pata sería no metamos la pata, pisemos sobre seguro. Entonces, sobre la razón, nada más que eso. La extensión, bueno, mínima son, que dijimos, 15 renglones. Sí, 15 renglones y la máxima 30 renglones. Si quieren, bueno, tienen dudas en cuanto a las palabras, hay contadores de palabras en internet, uno copia el texto, bueno, cuenta palabras. Si tiene 32 renglones no es grave. Si tiene 10 renglones, bueno, a ver, falta un poquito más. Si tiene 14, no es tan grave. Sentido común. Pero no un solo párrafo. Tal vez 15 renglones que son 3 párrafos, 2 párrafos y un poquito más. Lo que sería una carilla. Bueno, es un ejercicio que parece fácil, sí, pero van a ver cuando escriban que tienen que empezar a conectar las ideas, que no tiene que haber huecos. Pueden nombrar la prueba que tienen en sus manos, que hay. ¿Sí? Y vayan separando los daños. Cada daño debe estar conectado al hecho que describen. No podría haber la denuncia de un daño de un hecho que no describen. Eso sería un error. Ejemplo, ¿no? Hay ruidos molestos por la música, pero no describieron de dónde viene la música. Error. ¿Sí? Entonces, por eso primero describir los hechos y ahora sí, sacar los daños, uno por uno. Bien, creo que van a andar bien con esto. Si tienen tiempo, pónganse al día con lo demás. ¿Sí? Recién, hace un rato estuve corrigiendo la actividad 5 para que vean las respuestas generales. Respecto de las revistas jurídicas, les dejé un link con algunas revistas, hay más, pero las más importantes están posteadas. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿Algo? Profe, por ejemplo, una vecina eh, haya estacionado con el traslado de la obra social en mi portón y me haya roto el portón porque yo tenía entre comillas, ¿no? Mis autos en su entrada. ¿Se podría hacer, eh, se podría tomar como daños también? Bueno, ahí qué pasa, ya estamos rozando una cuestión
de la calle, ¿no? Porque ya no es entre vecinos, sino ya es algo que pasa en la calle. ¿No vieron? Estamos bien en el límite. Bueno, pero podría ser para esta actividad. Supongamos que Claro, entra como actividad. pero si Entonces, mi ahí, vecina tiene sus autos en mi entrada y yo con sí, el traslado de la obra social necesito bajarme en mi entrada y la tengo tapada por sus autos, sí. yo me bajaría por la entrada de ella y el chofer del coche choca su portón tratando de salir y lo termina rompiendo. Bueno, ahí qué pasa. El problema ya no es entre usted y la vecina, sino entre el chofer y la vecina. Y el que genera el daño es en sí mismo el chofer. Supongamos que analicemos el daño de que la vecina puso una sola vez sus autos en nuestro garage. Eso en sí mismo no tendría mucha relevancia. Ahora, pero si lo hace de manera continua, de forma asidua, pensar a ver qué daños produce. Pensemos, no podemos ampliar. Bueno, coloca su camioneta y destruye la vereda, etcétera, ¿no? Mil cosas más pueden ser. O que limita la circulación de nuestra abuelita que tiene silla de ruedas, no puede circular. Pero miren, de esa idea, ¿cuántas cosas podemos sacar, no? Una cosa es lo que hace la vecina y otra cosa es el daño que produjo hipotéticamente el chofer. Muy diferente. ¿No? ¿Me siguen? Sí, sí. Acá tenemos que ir directamente a ver quién es el que produce el daño. En ese caso, el chofer, bueno, la vecina tendría que hacer un reclamo de daños frente al chofer, etcétera. Le Pero, rompió. pero Sí, si a la ver. vecina me culpa a mí por el daño, Bueno, habría que defenderse diciendo, no soy responsable de lo que haga el chofer. Uno no puede ser responsable por la actividad de otra persona. Y ahí se expone una defensa de legitimación. ¿Mm? Se llama falta de legitimación. Como es dudoso quién fue el daño, bueno, en este caso sabemos quién hizo el daño. Esto lo van a ver en procesal, no se preocupen. Acá vayamos a algo más básico. en procesal lo estamos viendo igual, por eso preguntaba. Está bien. Acá vayamos a algo más básico. Entre vecinos, ¿sí? Bien, ¿qué otra situación podría ser? ¿Otra consulta? Vibraciones también, olores. Mm, mm, mm. ¿Hay otra más? Bueno, No, entonces, yo lo que voy a a hacer ver. es a recurrir ahí a memoria emotiva de algún suceso que he tenido, por ejemplo, en un departamento donde yo vivía, que abajo funcionaba una filial de fútbol, y que solía aparecer eventualmente, por ejemplo, no sé, un miércoles, un jueves, mitad de semana, una banda de rock tocando, hermoso, divino, toda la noche. Así que vamos a aprovechar ahí la memoria emotiva y vamos Sí, a está hacer bien. el reclamo que nunca hice, pero bueno, hemos llamado a la policía, han venido los vecinos, todo, y bueno, como no había ahí un responsable, porque era una filial donde nunca se sabía bien quién estaba a cargo, eh, o sea, un montón de personas tenían la llave, entonces era como un antro ahí, un suburbio, y todo el mundo desfilaba. Y bueno, y de repente te aparecía un miércoles, un jueves, una banda de rock y se ponía a tocar una hermosa melodía. Está bien. Bueno, todos Que, esos hechos, describirlos de manera ordenada, ¿no? O sea, hay mucha información. Si sí. se pueden colocar, bueno, inventar datos precisos en día tal, 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 tal. Porque podemos decir, bueno, el mes pasado, pero el mes pasado es No, no, muy lo voy a vago, ¿no? puntualizar como si hubiera Mm. sido la semana pasada, un Sí, día, sí. sí, sí, pensemos. Por Eh, eso, en caso en la vida profesional, si nos llega un reclamo de este tipo, o lo que sea, preguntar datos precisos. Eso es muy importante para determinar después con prueba precisa.
sino el hecho queda en el aire, como que no se llega a definir. Y acá como podemos inventar. ¿Mm? Y yo en este caso lo que podría pedir es que se inhabilite el lugar, por ejemplo. Sí, entre una de esas medidas hay más. Primero el cese. El El cese cese y después, de cada medio, ¿no? De la banda, bueno, si es de fútbol, a ver qué molestias produce a tal hora. O todas. Puedo enumerar una cantidad, no sé, desde que se pongan a orinar en la puerta de mi departamento, también, los ruidos molestos, todo sucio, que ponían la parrilla ese, el tambor ese en la salida de mi departamento, porque se ponían a hacer choripanes. No, todas las bien. que, una variedad enorme, la verdad que fue un lugar, estuvo un tiempo, unos años, y bueno, hasta que se fue y ahí calmó. Pero no era el lugar, no era el lugar para ese tipo de actividades. No, era un barrio familiar y nada que ver el lugar. Sí, se entiende, Pero se bueno, entiende. habían alquilado ese local, el local estaba alquilado y bueno, entonces ellos tenían ese espacio y usaban eso hasta que se terminaron mudando, pero bueno. Sí, no, de todo. Voy a hacer en memoria emotiva ahí, elegir una de alguna de los eventos que sucedió. Sí, dentro de límites, ¿no? Entre 15 y 30 renglones. Lo importante es Sí, ordenar toda esa información. Ordenar. está. Ver de todos esos daños, a ver cuál es el más importante. Ese sería como el principal. Y los demás son accesorios que fundamentan ese daño. Porque tal vez Está. si ponemos cada año separado, que No sirve. hagan, o sea, el reclamo queda es un reclamo menor que no tiene trascendencia. ¿Sí? Y en el Entonces, caso, por ejemplo, acotándolo, por ejemplo, no sé, a que se hayan juntado, por ejemplo, y se hayan puesto no sé, tocar una banda de rock un día de semana a mitad de la noche. El reclamo, o sea, porque la verdad que me falta experiencia, ¿cómo debería estar planteado? Que pido que el cese no sé, de futuros eventos o si se pide, no sé, una reparación de daño, ¿no? Por sonidos, por molestia, por no dejar, no permitir el adecuado descanso y lo que fuera. O sea, ¿cómo acotarlo, digamos? claro, ahí ya entramos en la esfera del derecho. Cada esta actividad es nada más que hechos. Ah, listo. O sea, ahora podríamos hablar respecto de la cuestión jurídica, pero ya es de otra materia y no quiero introducirme el hocico, ¿no? Pero yo el hecho lo tendría que encarar para pedir después algo. O sea, Claro, como que sí, se lo que se tendría que pide, ver qué voy a pedir luego. sí, sí, Se la tendría, petición es muy importante. Lo primero que se pide es el cese. ¿De qué? Bueno, de todo, de cada una de esas situaciones. Especificar, bueno, cese de ruido molesto, de tal banda, u otra cosa. El cese de la basura, el cese de la parrilla, etc. Y si se quiere, como dice el Código Civil, pero es optativo, respecto de más daños y perjuicios. Después, esos daños y perjuicios hay que hacer una cuantificación, pero eso ya escapa a la materia. La está bien, cuantificación entonces del daño escapa a la materia. no haría falta meternos por ahí, podríamos acotarlo al Lo, cese y ya. lo nombramos, sí, cese de tal actividad, tac, 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 y daños y perjuicios. La mágica daños y perjuicios. Listo. Muy Profe, ¿y cómo diferentes, sí, me acuerdo. introducimos el tema de la pandemia? O sea, porque Bueno, decimos lo de la fiesta clandestina y decimos con la situación buena pregunta. actual, más lo que está pasando, etcétera. Bueno, ahí se puede hacer esto. Lo primero, en el primer párrafo, es ubicarnos en tiempo y lugar. ¿Cuándo fue o cuándo está pasando el año? Luego, en el segundo párrafo, si ya empezamos a narrar el suceso, se puede hacer, sí, se hace mención a la pandemia o COVID-19, pero eso hasta ahí nomás, porque si uno lo quiere hacer de manera prolija, hay que colocar los DNU. Como dice DNU tal, artículo tal, taca, 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 más las prórrogas, taca, taca, ¿sí? Pero no se pide tanto. No vamos, ¿sí? Coloquen pandemia y ya está. Pero si uno en la vida profesional lo quiere hacer de manera ordenada, hay que investigar todos
los DNU y qué actividad está permitida y qué no está permitida. ¿Mm? Entonces, el reclamo, porque ahí ya estamos hablando de derecho. Hablar de DNU son cuestiones normativas. Y no se Claro, igual pide me que... basé más en el hecho de que dijimos, acá noté que en uno de los daños podíamos poner contagio masivo, pero para yo poder poner eso tengo que contextualizar que estamos en un año de pandemia. Claro, nombrarlo. A ver, por ejemplo, en este caso era una fiesta clandestina, ¿verdad? Bueno, narrar lo que estaba sucediendo y hacer mención que aún así, bueno, el victimario o el presunto culpable no toma conciencia de que estamos en pandemia, ¿no? Darle forma. Eso no es quiero decir cómo escribirlo, tienen que escribir ustedes, como salga. Que si bien es de conocimiento común o es imperativo, la pandemia, tienen más responsabilidad, ¿no? Ya estamos metiendo presión, ¿no? Pero escriban ustedes como les salga. Yo no les quiero estar ordenando mucho todo esto. No quiero que pierdan la creatividad. Porque hay un momento de la carrera de Derecho que se torna un poco aburrido. No, o sea, no quiere decir que es algo feo o malo, sino que es así. Y se pierde la creatividad. Ese fuego interno de ir más allá. Entonces yo no quiero ahora ordenarles el caminito. No, ustedes creen el conflicto. Y el reclamo. ¿Mm? En caso de duda, bueno, siempre esto, el sentido común. Acá chat, ¿qué están preguntando? A ver, actividad 3, ¿esto qué es la clase 3? La corrección de las actividades, si uno entra en el campus, dice devolución general. En el caso de los hechos, hasta hace un tiempo hice una devolución personalizada. Veía qué parte, igualmente esta semana voy a entrar a ver si hay presentaciones nuevas. En caso de duda, miren la devolución general. Bueno, ¿qué otra más? Ah, respecto del lenguaje llano, lenguaje claro. ¿Qué podemos decir? El texto, escriban primero como les salga. Luego el lenguaje claro sería acomodarlo a que no se repitan palabras, oraciones justas, ni muy extensas ni muy cortas. Usar verbos en infinitivo, ser más directo, eliminar palabras que sobreabundan. Entonces hay que tratar de hacer economía de palabras, digamos. Hay que tratar de reducirlo. Economía de palabras significa cuando hay un exceso de palabras. En 15 renglones es muy difícil que haya un exceso de palabras. No se llega a apreciar lenguaje claro en un hecho de la demanda de 30 renglones. Lo que sí pueden tener en cuenta los conectores, ¿sí? El orden de los párrafos, la introducción, desarrollo y final, brevemente. Y obviamente hablen en pasado, ¿no? Si hablan en primera persona o tercera persona. A eso se refiere lenguaje claro. El contenido no se debe perder, no debe ser mínimo, sino la redacción es lo que se me refiere. Bien, acá Eva pregunta, una consulta. Si no, también pueden consultar por WhatsApp. ¿Hay grupo de WhatsApp? Porque yo nunca supe. Sí, De la hay materia. grupo de WhatsApp. Ah, yo no estoy. ¿Tendrán el link como para que me sume? ¿O el número? Sí, está el link. A ver, pensemos ahora, imagínense que tienen que escribirlo en 2 horas, ¿no?
un examen real en UNPAS es horario de cursada. Esto, quiero saber, ¿qué tema elegirían ahora? Ahora. Hay 2 horas. Bueno, tienen el tema principal, está bien, está en la cabeza. Bueno, ahora empezar a darle aire, a oxigenarlo, a ver qué podemos extraer. Listo, sacaron 4 ideas del tema, 4 aristas. Esas aristas, ordenarlas después. De las 4 aristas, ver qué daños tiene cada arista. Si es ruido, si es un daño físico, material, si es olor, si es calor, frío, etc. Y después, ahora sí viene el reclamo. Determinar, bueno, quién se presume, quién produce el daño. A veces no se sabe quién es. Hacer mención a la prueba que tenemos, alguna filmación, alguna foto, algún chat podría ser, entre vecinos, ¿no? Algún audio Cámara de video puede ser, profe. de seguridad también. Sí, las que hay en las esquinas, en los barrios, veo que siempre Sí, hay sí, una sí. por todos lados. Ah, pero esas son del Estado, de la municipalidad. Sí, Sí, bueno, ¿qué pasa? Como estamos En ese todavía caso no te... sí, si bien se podría utilizar, pero como estamos en un reclamo entre privado, persona A contra persona B, si solicitamos, si pedimos información al Estado, ya el reclamo tiene otra envergadura. Se amplía, ¿no?, la situación. Pero bueno, como es hipotético, lo pueden nombrar. A ver, ahí les mando otra vez el código de WhatsApp. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí cuando ya pedimos información al Estado, ya es una cuestión administrativa, ¿no? Estamos rozando cuestión civil, administrativa, es entrar en otro problema. Aparte, el Estado daría esa información para un daño de importancia. Ejemplo, el humo entre vecinos, nos van a dar por oficio la información de la cámara, a ver si apuntaba o no al patio, porque las cámaras están apuntando hacia el espacio público, avenidas, calles, veredas. Bueno, muy bien. Creo que estamos. Tómense el tiempo, no lo hagan a las apuradas, háganlo a conciencia, Profe, ¿por dónde mando el código? por el chat. ¿De acá de Zoom? Ah, no me llegó todavía, listo, ahora lo busco. No, no salió, ¿eh? Ah, ¿no ¿Salió? salió? Acá está en el chat. No, profe, no hay nada. Ah, esperen. Lo mandé por Capaz mensaje lo tienen privado. como mensaje A ver ahí. privado. Claro, claro. A ver ahí. Ahora sí. profe, le quería preguntar algo más. Si tenemos que ponerle a los hechos de la demanda un título, el que nosotros, como usted dijo, que seamos personas que, 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 que digamos que diseñemos la cosa, ¿no? Como usted nos pidió. Les decía, estaban preguntando respecto del título. En sí mismo no son hechos de la demanda, es un reclamo vecinal. El título puede ser reclamo por tal cosa, breve. Nada más que eso. O reclamo vecinal, o reclamo por ruidos molestos, olores, emisiones.
Como consejo esto, primero tomen la idea, hagan un borrador, escriban como venga, y luego separen las ideas y vean qué se puede sacar, qué se puede poner, utilizando conectores. Lo primero que voy a ver, en mi caso, como es de la materia, es la extensión. Si cumple los mínimos y los máximos. Después ahí sí veo el contenido. Bien, está preguntando Diana. Sí, profe, ¿me escucha? Perfecto. Bien. Yo quería hacerle una pregunta con respecto al hecho de la demanda que tenemos que hacer porque yo tuve un problema personal, no personal, un problema que lo viví en carne propia con un vecino y él me amenazó. O sea, ¿cuál sería el reclamo que yo tendría que estar haciendo? O sea, ¿qué daño, qué tipo de daño vendría a ser? Bueno, si hay amenaza ya es una cuestión penal, ¿no? En el foro Ajá, penal tengo entendido que existe un espacio de este tipo de conflictos más difíciles de mediación vecinal cuando, bueno, hay amenazas o daños físicos, ¿sí? Este, pero sí, si pasó eso, en el caso hipotético, bueno, escribir qué tipo de amenazas, textualmente qué dijo. ¿Se acuerdan la cita literal que vimos? ¿No? sí. Textualmente qué dijo. Se pone generalmente entre comillas. Ah, ok, genial. Muchas gracias, profe. Bajo procedimiento de iniciar acciones penales, porque ya, como dijimos, de este hecho, o sea, no es que los hechos vienen ya empaquetados diciendo, bueno, acá esto es civil, esto es penal, laboral, no. De repente, de un solo hecho, explota y puede salir a cualquier tipo, a otro fuero, civil, penal, una cuestión vecinal que se resuelve en justicia de paz municipal. Por eso, cada caso es único. No hay dos casos iguales. Habrá similares, pero son diferentes. ¿Mm? Bien, bueno, en un caso también hipotético podrían nombrar si hubo daño físico. El vecino, ustedes reclamaron verbalmente el cese de tal situación, el vecino se cruzó con el palo que estaba de la escoba, estaba barriendo. O sea, ahí tienen libertad de ampliar el hecho. ¿Mm? Y bueno, por ejemplo, no sé, terminaron en el hospital, vino la policía, hubo testigos. Bueno, creo que con esto van a andar bien, no van a ver, no hay dificultad. La semana que viene seguimos con la segunda parte de la materia. Argumentación, ¿sí? Etapas, falacias, ejercicios. Ya dejamos un poco los hechos de la demanda, ¿no? Ahora ya entraríamos en la cuestión de convencer, de tomar los argumentos, qué son los argumentos, los razonamientos, el orden, la estructura de un texto argumentativo, ya sea escrito o oral. Muy bien, ¿tienen algún otro examen esta semana? Yo sí. No. ¿No hay? ¿La semana que viene tampoco? No, sí, tenemos, yo por lo menos tengo casi 3 trabajos obligatorios que entregar, así que imagínese cómo estoy. Bueno, todos son importantes. Usted también, como parece fácil, no la dejen al final. No la dejen al final. No sé si es tan fácil igual. Eso depende para quién. Hay que ver si es tan fácil. Yo se los explico como pensando que son estudiantes, pero también con una patita ya desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Pero la primera patita es ser estudiante. Está bien, es cortito, no es grande, bueno, solamente hechos. Pero también, si quiere, se puede hacer mención al Código Civil, pero es optativo, no se pide tanto. O si hablaban de la pandemia, bueno, los DNU. O sea, si uno quiere hacer un reclamo prolijo, hay que nombrar la normativa específica y tal cosa. La prueba también. Porque, ¿qué pasa? Imaginemos que se hace un reclamo vecinal ante el organismo municipal.
y no sabemos si la persona va a ir, no va a ir, si va a haber solución o no. Bueno, esa instancia se cae y nos quedamos que ya está, no, la continuamos. Entonces tenemos que estar pensando que nuestro reclamo puede ser que termine ahí, pero que también puede continuar y sirve como base para iniciar una demanda que puede seguir en el tiempo. Entonces, y como dijimos, los hechos que cuando se denuncian no se pueden modificar. Lo que no pusimos en el escrito no lo podemos agregar luego. Perdimos nuestra oportunidad. Y eso sí es un problema. Entonces, tratar de ser precisos, detallistas, bueno, a ver. Nada, es un taller, es de práctica. Bueno, a ver qué otra cuestión más. Yo quiero saber cómo están. Una semana de entrega hasta el martes que viene, 27 a las 2 de la tarde. Empezamos el Zoom la semana que viene, ya se terminó el plazo de gracia. Generalmente en la vida profesional el plazo son 5 días. Acá damos 7. Son 5 días, o sea, es el plazo básico. Después cada institución tiene su plazo específico. El básico son 5 días. Sean 5 días más las 4 horas de gracia del otro día. De 8 a O 12. las 2 primeras en Capital. Claro. ¿Sí? Entonces es común, o antes era común, en la cola del juzgado, esperando ahí, y decía uno, no, se me vence el plazo, y todos nos corríamos. ¿Sí? Y es cierto, porque se vencía el plazo a las 12 minutos y no había oportunidad. Bueno, entonces acá damos un plazo extenso, pero el que no pueda hacerlo antes de las 2 me tiene que avisar por justa causa y lo vemos. No que justo entré a las 2 menos 3 minutos, la página tardaba en cargar, porque sabemos que a veces la página tarda un poquito. ¿Mm? Y lo mandaron a las 14:02, porque justo Fivertel movió la antena, qué sé yo, y todo eso. No, por sentido común, porque no entró a la 1. Si pasa eso, me tienen que avisar y uno comprende. Ya una compañera me avisó que tuvo una complicación y por lo menos ya sé el apellido. Si yo doy esa oportunidad, si tienen algún problemita, me avisan. Esta misma regla se va a aplicar al examen final. ¿Sí? También se va a dar un plazo, etc. Y al integrador. Para que no hagan todo a último momento. Porque siempre pasa que a último momento uno entra al sistema y siempre algo pasa. Se colgó internet, no carga la página, el archivo que suben no es del formato que tiene que ser. ¿Sí? Entonces, tengan el tiempo para hacer el trabajo y la prudencia a la hora de enviarlo. Por favor, con nombre y apellido. Mínimo. Nombre y apellido. Profe, perdone que lo interrumpa otra vez, pero no, se había cortado el Zoom y no me quedó claro. ¿Podemos ponerle un título a la El título, sí, demanda? se llama, en sí no es demanda, título? el título sería reclamo por X tema, por ejemplo, ruidos molestos, calor, emisiones, etc. Daños. ¿Mm? Bueno, va a estar bueno cuando ustedes unan todo esto de los hechos con el derecho. Y después la jurisprudencia de doctrina. ¿Sí? Ahora nada más, yo sé que ya quieren salir a luchar con las garras, a exponer todo lo que estudiaron en procesal, penal y civil. Ya va a haber tiempo. ¿Sí? Nada, vayamos a lo básico, hechos, nada más que eso. Nombren, no les digo que entren en el derecho porque se van a meter en un lío. Y eso ya, un escrito que está mal puesto, que el derecho está mal puesto, pierde credibilidad. Y el otro abogado que lo lee, el juez en su momento, va a decir, pero es abogado y mezcla las cosas. Entonces, por ahora no. Hechos. Hechos. ¿Mm? Ya va a haber tiempo para estudiar
los DNU, la normativa, el Código Civil, la jurisprudencia. Profe, una vez más lo molestó. Cuando pasó el chat, el link del chat de WhatsApp, se cerró Zoom y se me fue, no lo llegué a agarrar. ¿Podría A ver pasarlo de ahora. nuevo? Ahí está. Y el que quiera, si tiene ganas y tiempo, busque jurisprudencia del tema. Hay casos muy simpáticos. Hay casos... Bueno, nada, eso es opción. Eso ya es amor al derecho. Y con tiempo, ¿no? A veces no hay tiempo. Muy bien, semana que viene seguimos con argumentación, falacias, ejercicios, práctica. Nada, me alegro que sigan estudiando en este tipo de pandemia. Sé que es duro a través del celular, la computadora, lo que sea, y estar pensando a través de eso, ¿no? Pero esto después tiene sus frutos, van a ver. Tienen tranquilo que después encima de todo esto les van a pagar por hacer todo esto. En un momento ya van a saber de memoria la ley en horario, cuánto vale el IUS, ahora va a subir, vale 3.000 y moneditas en septiembre. ¿Mm? Imagínense, bueno, a ver, por ley de honorarios en Provincia de Buenos Aires, hacer un reclamo, o sea, un escrito, la consulta de bar vale medio IUS. Ya supongamos 1.500 pesos por hablar nada más. Ahora, hacer un escrito mínimo vale un IUS, y así va subiendo. ¿Mm? Sí, pero no todo es dinero, ¿no? Ahí está la ética profesional, el valor profesional. El abogado es más que eso, porque la sociedad también espera del abogado algo más. Espera una cuestión de nobleza, esa cosa de ser heroico, coraje también. Bueno, nada más. Creo que estamos. Acuérdense, lo básico. El daño, el suceso y el daño. Suceso y daño. ¿Y qué se reclama? Preciso, nada más. ¿Sí? Profe, Escucho. quería hacer una consulta que nada que ver, no con la clase, sino con respecto al derecho. Que yo estaba en una reunión de amigos y salió el tema de que no hay una ley que, que obliga al papá a ver a su hijo si el papá no quiere. ¿Eso cómo sería? ¿Hay una ley Eso, o no hay una eso ya ley es que familia. respalde eso? No, eso Claro. es el régimen de comunicación. ¿Ya vieron Claro, familia? pues me preguntaban a mí, digo yo, no sé, que esté estudiando derecho no significa que lo sepa. No, en sí, el vínculo familiar no se puede obligar. ¿Sí? No se puede obligar. Salvo, bueno, en un extremo, cuando, por ejemplo, si es un bebé recién abandonado, o sea, que es abandonado por la madre y el padre, ahí podría ser un delito de abandono de persona porque está en cuestión la vida, la salud. Pero en cuestiones de familia, en régimen de comunicación, es diferente cuando el padre o la madre no lo reconoce como hijo o como hija. Ahí sí es una medida en particular. Ahora, diferente cuando está reconocido y después hay que determinar qué tipo de contacto hay. Si presencial, a través de internet, pero en principio no se, como tampoco se puede obligar al hijo a ver al padre o a la madre, por el principio del interés superior del niño. ¿Mm? Está muy discutido después el daño moral. Es muy difícil de probar, es una zona muy gris. A diferencia, no, del otro tema que es el reconocimiento. Ahí sí, ya es diferente. Ahí sí se podría accionar. Bueno, hay jurisprudencia que está en contra, pero hay jurisprudencia que está a favor de que existe un daño moral al reconocimiento, ¿no? A la identidad. El menor tiene derecho a la identidad, a saber quién es mi padre y quién es mi madre. Pero en principio, el derecho no obliga al progenitor a hacer ese rol de padre. Si bien es un deber, él dice, los padres tienen el deber de cuidar a sus hijos, etc., no hay una sanción penal.
Es como Ahora, eso más es un derecho que tiene de sí, verlo que una obligación, digamos. diferente es en cuestiones de alimentos. Ahí sí está obligado. Y si no paga, bueno, está el juicio de alimentos. Pero no, el derecho no, por ahora, quién sabe, en el futuro cambia eso. No se puede obligar al padre o la madre a tener ese contacto. Como también al revés, si el hijo no quiere o la hija no quiere, se respeta el interés superior del niño. Bueno, salvo, bueno, que es el vínculo entre madre e hijo o madre e hija, los primeros 5 años se entiende que ese vínculo tiene que estar y por eso se otorga por lo general eh, el régimen a favor de la madre en ese momento. Bien. Sí, hay cuestiones del derecho que son dudosas, que son motivo de investigación. Claro, por eso mismo le preguntaba, porque como saben que estoy estudiando Derecho, ya pensaban que yo sabía todo y digo, la verdad que no tengo ni idea, le voy a preguntar y consultar con No, algunos de mis profesores. jamás digan que no tengan idea. Pueden Es decir, que no, pueden decir que está discutido. claro, No, no, nunca digan que no tengan idea. Porque es imposible, o sea, una idea hay, yo no es que sinceramente no hay. tenía pensado, obviamente, que era una obligación del papá que visite su hijo, por más que no quiera. Yo tenía pensado eso, pero cuando me pusieron ya en esa situación, ahí dije, no sé, No, es un deber, o sea, el código establece la comunicación, el deber, ¿no? Ahora, pero como sanción, no existe una sanción ni económica, ni penal, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí está discutido es respecto del daño que se produce en el hijo o en la hija, ese abandono. También hay que determinar, ¿no? Bueno, si realmente hubo abandono o no. Este, y lo que está discutido es esto, es diferente cuando no hay ni siquiera un reconocimiento del apellido, ¿no? De la identidad. Porque puede ser que sí, que esté reconocido eh, por el apellido, pero luego haya perdido contacto. claro, eso vendría a Diga- ser un daño no psicológico a la digan criatura. que ustedes no saben nada. ¿Bien? Está discutido. Pues habrá tiempo de investigar, ¿sí? No digan que no saben nada, ¿no? Porque su palabra después usted vale. El abogado o la abogada me dijo. Típica. ¿Sí? Entonces, ahí Una sean vez precisos. antes cuando trabajaba en el estudio, que también hacían familia, vino una señora muy enojada, era una chica medio joven, estaba muy enojada justo con lo que decía la compañera, porque ella quería obligarlo al ex marido a que vea a su hijo, pero simplemente porque ella quería salir el fin de semana y el padre no lo venía a ver y ella no tenía con quién dejarlo y estaba indignada. Entonces la abogada le decía, es un derecho que tiene, no una obligación, es decir, no lo podemos obligar a que lo vea. Y ella estaba indignada porque justamente no podía obligarlo al padre a que lo venga a ver o que se lo lleve y demás. Claro, sí, sí, las situaciones son diversas, ¿no? Más en familia que cuestiones sentimentales, emotivas, es un poco más complejo. Pero bueno, el que quiera investigar esta cuestión, se va a encontrar con un mundo. Bueno, investigarlo de manera seria, a ver qué dice la doctrina, la jurisprudencia respecto de este punto tan triste, ¿no? Porque detrás de esto hay personas, ¿no? Niños, niñas. Sí, pero sí, claramente es un derecho, es un deber que en principio no establece una sanción grave. Tendrá la sanción luego, bueno, a lo largo de la vida con el hijo, ese rechazo, pero tampoco se puede obligar al hijo a ver a tal persona. ¿Mm? Interesante. Claro. ¿Y los Bueno, daños psicológicos, profe, que el papá o la mamá le produce a la bueno, ahí es lo criatura? que está Eso es... discutido. Ahí es lo que está Ajá. discutido, la jurisprudencia, habría que hacer un análisis de jurisprudencia total en el país o también en otras partes del mundo, a ver si toma o no ese daño moral. Porque el daño moral hay que cuantificarlo y probarlo. ¿Qué sabemos si los ataques de pánico son esa causa? Encima a través de la psicología, informes psicológicos, bueno, es muy complejo. Si bien uno presume que tal cuestión puede venir por tal camino, eso al momento de probarlo en un expediente
a través de razonamientos es difícil, sumados los tiempos procesales después. Cuerpo técnico, intervenciones. A veces el derecho... Y aparte todo eso en el caso de que los padres sean personas de bien, porque capaz si hubiera una ley que los obliga a verlos y el chico no quiere, pero está obligado a verlos, le podría causar también un trauma. Si es un padre drogadicto, un padre golpeador o una madre, si fuera una obligación. Sí, a veces el derecho o sea, por lo menos el sistema judicial no llega a cumplir una función esencial de justicia, ¿no? Y ya, o sea, ya partimos que está administrado por personas, nosotros mismos somos seres limitados. Entonces, hay veces que el derecho no llega a cumplir su función de manera exacta. Y ahí estamos nosotros los abogados, ¿no? En el medio, que tenemos que dar una respuesta. Bueno, entonces, primero, no digan no sabemos nada porque algo saben, ¿no? Ya ahí viene su argumentación que veremos después. Todos los temas conflictivos son A lo motivo de mejor se dice argumentación. para no dar una información. La semana que viene, cuando veamos argumentación, vamos a ver, ¿no?, estas reglas de discusión dentro de un marco, ¿no? Cualquier tema puede ser motivo de debate, ¿no? Se pone a discusión en ese caso, ¿no? Y también en dónde, no es lo mismo discutir ese tema en un ámbito de facultad, de la materia, que en una charla de amigos, ¿no? Sabemos que hay mate, cerveza, bizcochitos Don Satú, y ahí se viene la comidita después, y pasamos a cualquier cosa. Pasamos, no sé, desde la economía que bajó el dólar hasta eso, y de repente otra cosa, de por qué cerraron los colegios. Entonces, cuando veamos argumentación vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Cómo tomar un tema, tomar una postura, a favor o en contra, cómo canalizar las ideas, cómo refutar, cómo contestar, encontrar errores lógicos. Bien, no, es muy interesante todo esto. Demasiado Bueno, interesante, profe. sí, sí, sí. Hay que saber dónde pelear, no que hay que pelear con todos. Hay que saber también en dónde y cuándo. Claramente. Sí, sí, por eso el valor de las palabras. ¿Mm? Las palabras tienen muchísimo valor. Entonces, no, por favor, no digan, ustedes saben, tengan en la cabeza que ustedes van a ser abogados, muy buenos abogados, van a cobrar por eso, también van a pagar a la caja de abogados y colegio de abogados, ¿sí? Pero ustedes están estudiando para eso, para superarse, y van a llegar, y esto recién empieza, no hay límites, no hay límites. Pero eso lo sabemos. El tema es que nosotros decimos que no sabemos para no dar una información nada. Están en etapa de formación, eso se entiende, ¿no? Uno puede decir, está bien, miren, yo el tema desconozco en profundidad, y uno empieza a hacer todo un discurso, ¿sí? De ir de lo general a lo particular. Y después ustedes en su tiempo libre van a buscar en el celular a ver qué dice el Código Civil. Entonces, la próxima juntada ya tienen con qué información, porque realmente las preguntas son las mismas. Es esa, ¿qué pasa si se viola la medida cautelar? Que esa medida es un papel que no sirve para nada. No, uno ya investiga. O qué pasa que no se firmó 08. O me llegó el telegrama de despido y que no sé qué quiere decir. Hay preguntas que se mantienen en el tiempo. Después uno investiga, ¿no? Pero sí, bueno, ahí viene la parte del estudio de uno mismo, ¿no? Uno se prepara. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, si tienen tiempo libre, no saben qué hacer, lean, empápense del tema, por ahí este tema diciendo, la verdad que por las dudas lo leo. Como decía un profesor, si cuando llega un tema nuevo que lo desconocemos o no nos acordamos nada o no lo vimos jamás, conviene leer el tema en su totalidad. Ejemplo, bueno, llegó ruidos molestos, este problema, listo, lo estudiamos, pero de paso vemos todo lo que tiene que ver con la propiedad. Analizamos, bueno, a ver qué límites el dominio, estudiamos la jurisprudencia, qué organismos tratan este tipo de temas. El tema se estudia, si hay tiempo, en su totalidad. ¿Bien? Y eso después les sirve para el futuro, o sea, ya saben ese tema, lo manejan. Llegan a otra consulta y así. ¿Mm? Por eso uno después se va especializando en algunas cosas. Es muy difícil hacer todo a la vez.
muy difícil. Bien, nada más. Ahora esto, hechos de la demanda, hechos de reclamo. 15 a 30 renglones. ¿Mm? Profe, Sí. bueno, el martes que viene entonces comenzamos otra etapa, ¿sí? De la materia, es decir, con otra temática. Y bueno, yo como usted siempre nos dice que leamos y veamos sus videos, bueno, yo quería obsequiarle, dentro de todos los videos que vi una o dos veces, todo lo que pude, ¿no? Porque sabe que estuve con COVID y hoy me dieron el alta, así que estoy muy Felicitaciones. contenta. Sí, sí. Y bueno, usted suele repetir algunos términos, algo gracioso, ¿no? Con todo mi respeto, que yo los anoté precisamente por lo gracioso, y bueno, es mi obsequio, que por favor no interfiera ni en la nota ni en nada, obviamente, pero ¿quiere que se los diga? ¿Así los chicos lo escuchan también? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, uno de las frases es, si quema la cabeza, es que vamos bien. Célebre. Otra es, lo transversal son los hechos de la demanda. Esa es otra que la repitió más de una vez. Otra es, lo que abunda no daña. Esa es como importante. 5 veces, 6 veces. Bueno, frío en la derrota, frío en la victoria. Sí. Esa también está buena. Y después se respeta, sí, eso lo escuché varias veces, se respeta. Y otra más, si lo dejamos pasar, pierde fuerza. Eso es lo que yo pude extractar, que lo dijo varias veces, así que es mi obsequio y para todos, ¿no? Para los chicos también. Y Bueno, muchas gracias por estar atención. Gracias por lo que usted nos dio, profesor, la verdad. Es una virtud estar atento al momento. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro que le sirva, ¿no? Esto recién empieza. La ciencia del derecho, por momentos es complicado, denso, pero es lindo. Es lindo trabajar de abogado. Sí, sí, ir a tribunales, estar ahí, ver el expediente, ir a juicio, contestar una demanda, hacer una apelación, ¿no? Ir a cámara, llegar a corte. Es lindo. Es lindo. Bueno, nada más. Todo por hoy, esta semana, a trabajar, a seguir estudiando. Como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Amén. Faltaba eso. Chao. Hablamos por WhatsApp. Y sigamos. Chao, Buena profe. semana. Chao, profe. Chiquitín. Gracias. Chao. Ay,